Ruth del Salto. Bueno, vamos a empezar hablando de las autoridades en la frontera entre Colombia y Venezuela que han entregado un reporte de cómo se está organizando la entrega de ayuda humanitaria para los venezolanos. 9 camiones con toneladas de medicina, de alimentos, llegaron el día de ayer a la zona fronteriza. El embajador de Estados Unidos en Colombia dijo que su país va a seguir aportando víveres y medicamentos. Sin embargo, explicó que una vez que la ayuda entre a territorio venezolano, ya corresponderá a los diputados de la oposición, al gobierno interino liderado por Juan Guaidó, entregarla al pueblo que lo necesita. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial, Carlos Arturo Albino. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos Eduardo, 2 y 4 minutos del mediodía en zona fronteriza, aquí en Colombia, 29 grados centígrados. Miren, quiero dejarlo inmediatamente con la imagen del momento, lo que es noticia este día viernes es la ayuda humanitaria. Lo que ven al fondo, esta es una bodega, una gran bodega, donde se puede observar la distribución de esta ayuda humanitaria. En primer plano están los alimentos que están siendo seleccionados, clasificados, se embolsan, se colocan en un saco y luego se sellan con una etiqueta que dice del pueblo de los Estados Unidos de América. Nosotros estuvimos muy temprano, tuvo la delegación de Venezuela por parte de Lester Toledo, Gaby Arellano, el diputado Olivares, también estuvo el director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres de Colombia y el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Él habla en el siguiente informe. Vamos a hacer llegar la ayuda humanitaria a Colombia y más puntos y hacerle llegar a la frontera. Una vez que llega a la frontera y entrando a Venezuela, eso será la responsabilidad de los compañeros de la Asamblea Nacional y el gobierno del presidente Juan Guaidó. Ustedes, señores oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tienen una oportunidad de ser participantes en una gran campaña humanitaria admirable para dar una respuesta a los problemas de su país, para empezar con el proceso. Es una oportunidad para ustedes. Van a tener que hacer una decisión. Y la decisión que ustedes hacen se va a contar sus madres, sus hermanas, sus esposas y sus hijas. Miren, esta es los insumos. Por ejemplo, esto es arroz que ha llegado proveniente de los Estados Unidos. Son toneladas de arroz que a esta hora están clasificando un poco más hacia la derecha. Siguen con lentejas, hay también aceite, hay café, todo tipo de ayuda, frijoles que están clasificando a esta hora. Este es un equipo de voluntarios conformados por venezolanos y también colombianos. Una fundación de venezolanos que ha venido a ayudar a clasificar esta ayuda humanitaria. Recordemos que las autoridades han dicho que no se va a dar ningún tipo de ayuda en territorio colombiano. Es decir, no hay censo, no hay ninguna lista, no va a haber ninguna entrega de ayuda en territorio colombiano. Esta ayuda está exclusivamente destinada para los venezolanos en Venezuela, es lo que ha dicho. Quiero rescatar parte de lo que ha dicho también Lester Toledo. Ha dicho que estas son gotas de ayuda, porque es decir, las 100 toneladas de ayuda la calificó como gotas porque dijo que vendría un tsunami de ayuda. Dice que esto es gracias a los venezolanos por la marchado en Venezuela y también dijo que otros 3 países se estarían sumando a esta recepción de ayuda y que en los próximos días será anunciado. Dijo que aunque ellos no darán detalles cómo van a ingresar esta ayuda humanitaria a Venezuela, ellos ya saben cómo, cuándo y por dónde van a ingresar esta ayuda. Ruth, Carlos Eduardo, ¿alguna consulta? Nosotros sabemos cómo lo vamos a pasar y sabemos cuándo lo vamos a pasar y sabemos con el respaldo de quiénes lo vamos a pasar, que es la inmensa mayoría del pueblo venezolano que nos va a acompañar en ese río de gente que va a hacer que esto llegue. Ese es el como sea nuestro. A los que andan amenazando y hablando de temas militares son ellos. Y estoy convencido que se van a llevar una sorpresa, si es que no lo saben aún, que es que los militares van a actuar como tienen que actuar, al liderazgo del presidente Guaidó, con lo que manda la Constitución
y lo que le piden sus esposas, sus hijos, sus vecinos, que es que necesitan ayuda. Así que los soldados de nuestra patria se van a poner del lado del pueblo, se van a rebelar al tirano, van a hacer que esta ayuda pase, y eso lo saben ellos. Sin duda alguna, es una imagen que queda a la historia. Es la ayuda humanitaria que ha llegado de Estados Unidos y esta ayuda llegará en los próximos días, según los diputados a la Asamblea Nacional, llegará a territorio venezolano para los venezolanos. Escuchábamos hace pocos segundos a Lester, él es el designado por parte del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Ahora vamos a escuchar al diputado Wilmer Azuaje, quien estaba hablando sobre cómo se va a hacer para llegar esta ayuda humanitaria a Venezuela. Maduro ha dicho tantas cosas que nunca las ha cumplido. Nosotros vamos a entrar, escúchalo bien, vamos a entrar, señor Maduro. Usted no va a impedir que el pueblo de Venezuela, que necesita sus medicinas, necesita sus alimentos, no lo vaya a obtener. Y no se trata de mendigar, porque el discurso de ellos es que están mendigando. No, nosotros no estamos mendigando. Hay un pueblo desasistido. ¿Salió bien? ¿Salió bien, Carlos? Bueno, ahí está todavía el movimiento que hay, extenso movimiento en esta zona, en este centro de acopio en Cúcuta, en donde se está llevando a cabo la repartición. Miembros de la Defensa Civil, del Cuerpo de Bomberos de Colombia, autoridades, representantes del gobierno de Iván Duque, representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, también pues el máximo representante de Estados Unidos en Colombia, el embajador, han estado hace pocos minutos en este centro de acopio supervisando un poco todos los alimentos y las medicinas que han llegado. Ahora las están reagrupando. Decían que estos como especies de kits de alimentos van a ser dedicados para una familia de aproximadamente 5 integrantes y va a durarle aproximadamente una semana. Carlos Arturo, seguimos contigo. La imagen que tenemos en este momento es de alimentos, pero también un poco más hacia otras partes de este galpón. Hay insumos médicos, hay medicinas que fueron traídas en estas toneladas de ayuda humanitaria. Recordemos que fueron 10 camiones, 10 con 100 toneladas de ayuda humanitaria que arribó a la ciudad de Cúcuta ayer a las 2:47 de la tarde. En los próximos días, según los voceros de la delegación venezolana, designada por el presidente interino Juan Guaidó, ha dicho que va a ingresar esta ayuda en los próximos días, que ellos saben cuándo, cómo y por dónde lo harán. Nosotros nos despedimos con esta imagen desde la ciudad de Cúcuta, en el norte de Santander, en Colombia. Carlos Arturo Albino, NTN 24. Gracias, Carlos, por el reporte. Seguiremos allí en el lugar de la noticia porque ahora sigue un paso difícil pero importante, que es que termine de cruzar el puente de Tienditas y llegue a territorio venezolano. Del lado de Venezuela hay reacciones del régimen. Nicolás Maduro ha calificado como un show esta ayuda humanitaria que ha llegado a la frontera entre Colombia y Venezuela. Hoy sostuvo una conferencia de prensa, estuvo allí con medios internacionales, insistió en que la crisis, según él, ha sido creada para atacar a su gobierno. Ha dicho que Venezuela no necesita migajas. La democracia, tratando de imponerse por encima de la Constitución, fórmulas que no están contenidas en ella. Un gobierno dual, paralelo, fantasmagórico, que no está sustentado en ninguna letra ni mandato de la Constitución. La soberanía nacional tratando de ser vulnerada con un show llamado Operación Humanitaria. Maduro también se ha referido a la reunión que se llevó a cabo este jueves en Montevideo del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela. Ha condenado el contenido de este comunicado final de la cita y reiteró su disposición a dialogar con quienes integran parte del gobierno interino de Juan Guaidó. Ahora, también en Montevideo, ayer jueves 7, hubo otro documento del Grupo de Contacto de la Unión Europea. Como lo dice, es un grupo de contacto.
No estamos de acuerdo en el contenido del documento. Rechazamos la parcialización, la ideologización del documento del grupo de contacto. Pero estoy listo y dispuesto para recibir cualquier enviado del grupo de contacto y establecer contacto. Contacto visual, contacto físico, contacto mental, hablar y ojalá nos escuchen. Ojalá el grupo de contacto de la Unión Europea sirva para escuchar a Venezuela. Hablar y escuchar. Maduro en esta rueda de prensa ha llamado sordos a los países de la Unión Europea que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto dijo. Nosotros le decimos a la Unión Europea y a Federica Mogherini siempre: ustedes no escuchan la verdad de Venezuela. Ustedes están sordos ante la verdad de una revolución con 20 años de patrimonio democrático. Ustedes solo tienen el guión de la derecha extrema y se han dejado llevar a posiciones extremistas de la derecha. Y la Unión Europea está condenada, Federica Mogherini, al fracaso si sigue escuchando, atendiendo y obedeciendo a la extrema derecha venezolana. Maduro también ha condenado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya insistido en que el caso de Venezuela, hay todas las opciones, está una, incluyendo la militar, y que están sobre la mesa, una declaración que consideró peligrosa. No pudiera tomarla como una bravuconada más de Donald Trump, pero es muy peligroso que el presidente de la potencia militar más poderosa y agresiva del mundo diga que tiene la opción militar contra Venezuela. Los venezolanos nos preguntamos, ¿cuál es la casus bellis? ¿Cuál es la causa bélica? De acuerdo inclusive al derecho internacional que ha existido durante décadas. ¿Cuál es el pretexto o el motivo para amenazar a un país pacífico? ¿Cuál es? Avanzamos. Una nueva encuesta realizada entre personal militar dentro de Venezuela ha revelado que este grupo de personas tiene, por amplia mayoría, una imagen positiva del presidente interino Juan Guaidó. El sondeo también ha revelado que la principal preocupación de los militares en este momento es la crisis social en territorio venezolano. El reporte lo tiene nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta encuesta fue realizada por la Asociación de Consultores Políticos Venezolanos a través de un mecanismo utilizado por la red social Facebook, la más popular en Venezuela, que permite segmentar a la población militar ubicándola en lugares como bases militares o lugares donde los militares de Venezuela suelen pasar las vacaciones. A través de su página de Facebook, pues ellos recibían esta encuesta que arrojó, entre otros datos interesantes, que dentro de los militares la imagen positiva del presidente interino Juan Guaidó es del 71.3%, mientras que la de Nicolás Maduro es tan solo del 19.3%, la imagen positiva, es mayoritariamente la negativa, superando un 70%, la de Nicolás Maduro. Otro de los datos interesantes de la encuesta es que para los militares el problema social de Venezuela es actualmente su principal preocupación, al igual que el resto de las personas en Venezuela. La carencia de alimentos, también de vivienda y medicinas, sienten los militares que es el problema principal que aqueja a los venezolanos. ¿Cómo se hacen estos estudios? Estos estudios se hacen a través de redes sociales, fundamentalmente a través de Facebook, que es la red social más masiva que existe. Fundamentalmente en Venezuela también se da ese fenómeno. Facebook es la red social más importante de Venezuela. Entonces se targetearon las distintas características del mundo militar a través de la segmentación que permite Facebook. Además, geográficamente se ubicaron los centros militares más importantes, el Fuerte Tiuna, todos los cuarteles del país y además los círculos militares donde van los familiares de los militares a pasar el fin de semana y está.
Dentro de la encuesta también los militares revelaron que sienten que la situación de Venezuela está entre mala y muy mala, un 90% de ellos, lo cual se iguala a la percepción que tiene el resto de los ciudadanos de este país. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. ¿Y cómo siguen viendo el caso venezolano en el extranjero? En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado que la solución a la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro debe pasar por el diálogo entre las partes. López Obrador valoró la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela, aunque llamó a no mezclar este tipo de donaciones con asuntos políticos. Hay una polarización sobre este tema, hay muchos argumentos. Nosotros lo que queremos es el diálogo, el planteamiento en Uruguay, el mecanismo de Montevideo, lo que define es la disposición de Uruguay y de México a que se lleve a cabo un diálogo entre las partes. Hacemos una pausa en el informativo y al retornar vamos a hablar del luto y consternación que hay en Brasil. 10 jóvenes han perdido la vida en un incendio en un centro deportivo de un club de fútbol, el fútbol Flamengo, en Río de Janeiro. Enluta a Brasil, al menos 10 muertos deja un incendio en un centro de entrenamiento juvenil del club de fútbol Flamengo en Río de Janeiro. Este hecho se registró en la madrugada de hoy. Según el cuerpo de bomberos, hay además 3 jóvenes heridos. Uno de ellos se encuentra en estado grave. El presidente Jair Bolsonaro ha lamentado la tragedia y ha expresado sus condolencias a las familias desde el hospital, donde él también se recupera de una cirugía. Tristeza. Es el sentimiento que embarga hoy al fútbol brasilero. Flamengo, el club más popular de Río de Janeiro, está de luto. Un incendio en el complejo deportivo Niño de Urubu, al oeste de la ciudad, cobró la vida de 10 personas y dejó a otras 3 heridas. Las llamas consumieron una parte de los alojamientos de los jóvenes en formación. Según la información oficial, entre las víctimas hay 6 jugadores entre los 14 y los 17 años, además de 4 empleados del club. 2 de los jóvenes fueron identificados, Cristian Esmerio y Arthur Vinicius, que iba a cumplir 15 años este sábado. Obviamente todos estamos consternados. Esta es sin duda la peor tragedia por la que ha pasado este club en los últimos 123 años, la pérdida de estas 10 personas. Otros 3 menores permanecen bajo vigilancia médica. Uno de ellos se encuentra en condición de gravedad. Según el cuerpo de bomberos, el incendio se inició sobre las 5 de la mañana, hora local, y fue de gran magnitud. Las causas de la conflagración aún se desconocen. Según empleados del club, la tragedia pudo ser más grande, pero varios de los jugadores abandonaron la sede en la noche del jueves porque el entrenamiento del viernes fue cancelado. El club expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que prestará toda la ayuda necesaria tras la tragedia. Creo que lo más importante ahora es que intentemos minimizar el dolor y el sufrimiento de estas familias. Todos los que estamos en el club estamos destrozados. Hay una enorme tristeza aquí que todos estamos sintiendo. No es fácil hablar. Gracias y me disculpo. La Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y convocó una reunión de emergencia para decidir si se cancela el partido programado para este sábado entre el Flamengo y el Fluminense. Al menos 10 personas muertas dejan las lluvias e inundaciones que se han registrado esta semana en el sur de Perú y en el norte de Chile. El gobierno de Martín Vizcarra ha confirmado los decesos y también los daños cuantiosos en el sector agrícola por las precipitaciones. Para atender la emergencia, las autoridades han movilizado 50 toneladas de ayuda para las víctimas. En Chile, en cambio, la región más afectada ha sido Antofagasta, donde varias casas fueron arrasadas por las corrientes de los ríos desbordados. Miles de familias han tenido que ser evacuadas. Hay mucho peligro acá, todo eso se va a derrumbar y no sabemos por dónde empezar. Se llevó todo, la fuerza del agua no tiene contención acá, pues cuando llegan estos tiempos de invierno es así. Fuerte ha sido la lluvia. A las 10 de la noche empezó lluvia y trueno. Ahí hemos salido con mis hijos. Amaneció mis hijos en un rincón nomás. Graves incendios forestales en el sur de Chile.
La administración de Sebastián Piñera ha declarado el estado de catástrofe en 3 regiones afectadas por las llamas. Unos 30 focos permanecen activos, según han reportado las autoridades. Un potente avión estadounidense con capacidad de trasladar 36.000 litros de agua se ha sumado a las labores de extinción de las llamas. El fuego ha consumido amplias áreas de vegetación, en su mayoría ubicadas lejos de zonas pobladas donde se concentran las comunidades mapuches. Y aumentan las acusaciones en contra del expresidente Óscar Arias. En las últimas horas, una ex Miss Costa Rica ha presentado una denuncia penal justamente por abuso sexual contra el exmandatario y además Premio Nobel de Paz, con la que ya son 2 mujeres que han acudido esta semana a la Fiscalía para denunciar al político. Mientras tanto, hay otras 3 que no han acudido a las autoridades, pero han hecho público su testimonio sobre una supuesta conducta inapropiada por parte del Premio Nobel de Paz. Y yo, que he pasado 35 años procesando qué pasó y que no me dejé llevar por el impulso, por el odio, por el asco, por el miedo, que no importa el cargo, que no importa la supuesta importancia, la relevancia económica de la persona, cuando una mujer dice no, tiene que ser respetada. Y a don Óscar Arias Sánchez y a cualquier hombre que se comporte como él, que esta agua que se rebalsa los toque y se dé cuenta de que hay que cambiar. Eleonora Antillón dice que guardó su secreto durante más de 30 años, pero que esta semana, cuando se enteró sobre el caso de una mujer que acusaba de abuso sexual a Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de Paz, no dudó en hacer pública su denuncia. Antillón es una de las 5 mujeres que en días recientes ha acusado a Arias, de 78 años, de contactos físicos inapropiados o de abuso sexual. Estuvo en el programa La Mañana de NTN 24. ¿Cómo se le ocurre a una persona madura que ha estudiado en Harvard, que da charlas sobre ética, sobre moral, sobre cambio en lo social? ¿Cómo se le ocurre tomar una decisión por una persona que no tiene la misma experiencia de vida que tiene él? ¿Cómo una persona que se considera una lumbrera en política toma una decisión tan torpe? Antillón, una periodista y ex presentadora de un programa de entrevistas, declaró que Arias la agredió sexualmente en 1986 cuando era candidato presidencial. Era una joven asesora de prensa. Él propiciaba que estuviéramos a solas. Cuando me quedo a solas con él, invariablemente me pone la mano en la pierna, se me acerca al cuello para tratar de besarme, hasta que un día lo que hizo fue coger mi mano y ponérmela en su pene. 2 experiodistas y una editora han formulado graves acusaciones contra el exmandatario después de que The New York Times publicara el testimonio de Alexandra Arce von Herold, una psiquiatra y activista antinuclear que presentó una denuncia penal formal en la que dice que hace 4 años la tocó indebidamente. En medios de La Nación Centroamericana, Óscar Arias ha rechazado las denuncias que a su juicio constituyen una campaña de descrédito. Con respecto a las informaciones publicadas el día de hoy, debo decir que rechazo categóricamente las acusaciones que se me hacen. Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona. Las acusaciones son un duro golpe para el legado de Arias, quien en 1987 ganó el Premio Nobel de Paz por sus esfuerzos para lograr la paz en Centroamérica, 2 veces presidente de Costa Rica y es una de las figuras más respetadas de América Latina. Bueno, hay consternación en Colombia por la inesperada muerte del cantante de música urbana y youtuber Fabio Legarda, víctima de una bala perdida en Medellín. La policía investiga si el origen del disparo provino de la persona a la que estaban asaltando unos delincuentes en la capital del departamento de Antioquia. Vamos a Medellín con Juan Fernando Tavares, que tiene el reporte. Juan, adelante. Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde Medellín, una ciudad que hoy está triste, acongojada por cuenta de esta terrible noticia. Ayer a las 5:15 de la tarde murió víctima de una bala perdida
Fabio Andrés Legarda, un reconocido artista colombiano con alcance internacional. Tenía solo 29 años. Se produjo en medio de un intento de atraco, pero él nada tenía que ver. Las víctimas eran otras personas. Él cruzaba por el sector en otro vehículo, pero fue alcanzado con un proyectil. Su cuerpo fue trasladado a una clínica donde le realizaron los primeros auxilios. Por la complejidad de la lesión, tuvo que ser remitido a un centro clínico de mayor complejidad, pero a las 5:15 de la tarde, repetimos, perdió la vida, perdió la batalla. Intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos médicos fueron infructuosos. Hoy las autoridades aquí en la capital de Antioquia han identificado al hombre de 27 años que murió en el sitio, Jorge Hernán Ardila Valencia, uno de los presuntos ladrones. Recibió 2 impactos de bala. Las autoridades han manifestado que en medio del intento de atraco, las víctimas reaccionaron, dispararon y allí al parecer se presentó este intercambio que produjo la muerte de uno de los presuntos delincuentes y lamentablemente también la muerte de este joven artista colombiano. Las labores judiciales, la identificación, la necropsia, todo lo referente a los trámites legales ya concluyó en el Instituto de Medicina Legal aquí en la ciudad de Medellín. El cuerpo de este joven de 29 años ya fue trasladado a una funeraria. Nos dicen que posiblemente mañana habría una reunión religiosa privada porque los familiares al parecer tienen el interés de trasladar el cuerpo de Legarda hacia Atlanta, Estados Unidos, donde están algunos de sus familiares para rendirle el último adiós. Es todo por ahora. Desde Medellín, Colombia, sigan ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde, Juan Fernando. Gracias por ese reporte desde Colombia. La Corte Interamericana de Derechos ha negado las medidas provisionales que solicitaba el senador colombiano Gustavo Petro en contra del Estado de Colombia. La defensa argumentó que la curul de Petro estaba en riesgo y que se busca su muerte política. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desestimado la solicitud. La noticia la tiene en Washington Carolina Valladares. Carolina, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tomó después de considerar que la curul del senador Gustavo Petro no estaría en riesgo en estos momentos. Además, el senador había elevado una solicitud de medidas cautelares en relación a unas multas impuestas por la Contraloría por su presunto detrimento patrimonial que lo podrían inhabilitar para ejercer su cargo. Anteriormente, Petro dijo que no se está respetando la resolución previa de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la que nos encontramos en esos momentos en Washington, que sí que le había otorgado esas medidas cautelares. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en Costa Rica, ha dicho que aun si se determinara la responsabilidad fiscal, ello no conllevaría la suspensión de su cargo. Además, importante este punto, la Corte considera que no se está dando este carácter de urgencia para dictaminar medidas cautelares y que Petro también tiene instancias judiciales en Colombia frente a los fallos fiscales en su contra. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias. Una buena tarde. El secretario de Justicia interino Matthew Whitaker es interrogado por primera vez en el Congreso. Los demócratas intentan conocer más información sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump y su supervisión de la investigación sobre la injerencia rusa. Los republicanos tildan esta audiencia como un show de perros y ponis. Emiliana Molina, también en Washington, tiene la información. Emiliana, adelante. Carlos, Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ambos. Pues esta audiencia el día de hoy en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes inició con el presidente Jerry Nadler, demócrata por Nueva York, diciéndole a Matthew Whitaker, fiscal general interino de Estados Unidos, que espera que es momento de parar a esta administración, de continuar retrasando la rendición de cuentas y que espera que Whitaker no tenga nada que esconder durante esta audiencia y que las respuestas que comience a dar tanto a preguntas de republicanos como demócratas no van a retrasar este proceso. Respuestas como la que dio. Escuchemos. Señor presidente, para responder a su pregunta, simplemente tengo que decir que yo no he interferido en la investigación de la injerencia rusa con relación al presidente de los Estados Unidos de ninguna forma y de ninguna manera.
Y mientras los demócratas continúan cuestionando a Whitaker para preguntarle sobre su estrecha relación con el mandatario estadounidense Donald Trump, los republicanos tildan esta audiencia como un espectáculo y un show político. Sin embargo, lo que muchos demócratas quieren saber es por qué Whitaker no se alejó de la investigación de la trama rusa cuando lo recomendó un comité de ética del Departamento de Justicia. Señor presidente, yo ya lo mencioné en mi declaración inicial. En las conversaciones previas, yo he tenido conversaciones con el presidente, pero esto de ninguna forma corrobora o implica de que yo haya tenido algún tipo de injerencia en la investigación. Recordemos que Whitaker tiene los días contados para continuar siendo fiscal general interino de Estados Unidos, mientras el Senado se prepara para confirmar al nominado del mandatario estadounidense Donald Trump, William Barr. Pero mientras tanto, Whitaker también continúa enfrentando varias controversias y polémica después de que supuestamente no le devolvió miles de dólares a varias víctimas de una empresa supuestamente encargada de promocionar inventos y que ésta engañó a sus clientes. Esa es toda la información que tenemos en directo desde el Congreso. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Una buena tarde. Vamos a hacer una pausa aquí en esta emisión de noticias y cuando retornemos, las autoridades de Indonesia han decretado el estado de emergencia por las continuas erupciones de un volcán. Ya regresa. Volvemos a hablar sobre Venezuela, la situación de la ayuda humanitaria. Hace minutos el presidente interino Juan Guaidó ha informado que desde mañana va a comenzar a operar el voluntariado para la ayuda humanitaria. Ha pedido a los venezolanos que estén atentos en sus barrios para comenzar a recibir víveres y medicinas que serán entregados por medio de esta organización. Guaidó ofreció las declaraciones en un encuentro que sostuvo con jóvenes en la sede de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. El día de mañana y el domingo estén atentos en cada uno de esos municipios, comunidades, parroquias, porque inicia la organización del más noble movimiento que hemos fundado en Venezuela, que es el voluntariado por la ayuda humanitaria. ¿Y por qué lo digo de esta manera? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque todos los que estamos aquí también tenemos necesidades. Todo lo que estamos aquí, no nos llega el agua, no nos alcanza para el transporte público, si es que llega el transporte público. A muchos les toca cocinar con leña, se fue la luz, no alcanza la comida, porque vivimos en dictadura. La justicia española ha rechazado extraditar a 3 venezolanos, entre ellos la ex enfermera del fallecido Hugo Chávez. La Audiencia Nacional ha explicado que Claudia Patricia Díaz y su esposo, también otra persona relacionada con la estatal petrolera PDVSA, acusados de delitos de blanqueo de capitales y malversación de fondos, no van a ser entregados a las autoridades maduristas por posible vulneración de sus derechos fundamentales. En Madrid, Reporteros Sin Fronteras ha presentado su informe anual sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo. Según la ONG, en América Latina, la violencia y la impunidad siguen siendo esos principales obstáculos que deben enfrentar los comunicadores. En el informe también se señala que Venezuela es el país que más ha retrocedido en libertad de prensa. Información en directo con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Esta mañana Reporteros Sin Fronteras presentó su informe anual sobre la libertad de prensa en el mundo. En América Latina preocupa principalmente la situación de los periodistas en Venezuela, pues es del país en donde más se ha deteriorado esta libertad. La situación de la libertad de prensa en el mundo quedó reflejada en el último informe presentado por Reporteros Sin Fronteras, capítulo España. En América Latina, si bien se registran algunas mejorías, la violencia y la impunidad que se vive en varios países perjudica el libre ejercicio periodístico. Uno de esos países es Venezuela, que según este informe es en donde más se ha empeorado esta libertad. Trabajar de periodista en Venezuela sigue siendo algo muy complicado y desde luego el gobierno parece un enemigo declarado de todo lo que sea la transparencia y la información crítica. En Colombia, en cambio, la firma del acuerdo de paz no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de los comunicadores. La persecución del periodismo independiente sigue siendo también algo muy preocupante en Colombia. No es la situación tan dramática como en México, pero hacer información fidedigna en Colombia sigue siendo muy problemático.
emblemático. En este informe también destacan México y Nicaragua, el primero por los 9 periodistas asesinados durante el año 2018 y el segundo por la represión diaria que sufren desde el gobierno de Ortega. Según este informe de Reporteros Sin Fronteras, durante el año 2018 en América Latina fueron asesinados 19 periodistas. Este es del informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. En milagro en Turquía, después de 45 horas del colapso de un edificio en Estambul, una adolescente de 16 años fue rescatada por las autoridades en medio de los escombros. Según reportes de medios locales, los equipos de búsqueda y rescate fueron alertados por unos ruidos y llamados de ayuda. La joven permanece hasta ahora bajo vigilancia médica. El colapso del edificio dejó 11 personas muertas y 14 heridas. El derrumbe obligó además a la evacuación de 7 edificios alrededor del lugar. Las autoridades en Indonesia han decretado el estado de emergencia por las continuas erupciones de lava y ceniza del volcán Karangetang. La actividad del coloso, que está ubicado en la isla de Siau, ha obligado a las autoridades a desalojar a más de un centenar de personas. Punto. NTN 24. El Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha exigido a la Fiscalía General y a su cabeza, a su director, nombrado por la cuestionada constituyente madurista, que investigue por el delito de traición a la patria a quienes acepten cargos de embajadores y que hayan sido designados por el presidente interino Juan Guaidó. Nombramientos que, al haberse llevado a cabo bajo una usurpación de funciones por parte de la írrita Junta Directiva de la Asamblea Nacional, así como en desconocimiento absoluto de los procedimientos constitucionales, son nulos en nulidad absoluta y bajo ningún supuesto la participación de los llamados representantes diplomáticos de la República ante cualquier Estado o nación surte efecto jurídico alguno para con la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, las personas naturales que acepten dichas designaciones y podrían estar incursas en el delito de traición a la patria, entre otros, razón por la cual se exhorta al Ministerio Público para que realice las investigaciones penales correspondientes. Con esta información damos por concluido el informativo del Canal de las Américas NTN 24. Agradecemos como siempre su atención y compañía. Sigan informados en Twitter y en ntn24.com. Feliz tarde. A continuación, análisis de